Durante años, el conflicto entre Israel y Palestina se ha contado como una disputa compleja, casi imposible de entender, pero hay momentos en la historia en los que la complejidad deja de ser una excusa, y lo que ocurre hoy en Gaza es uno de ellos, porque ya no se trata solo de un conflicto. Diversas organizaciones internacionales, expertos en derechos humanos y organismos de la ONU han comenzado a llamarlo por su nombre: genocidio. La palabra no es menor. Genocidio implica la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo humano. No es una acusación ligera, es una de las más graves que existen en el derecho internacional. Y sin embargo, informes recientes señalan que las acciones del Estado de Israel en la Franja de Gaza son consistentes con esta definición. Para entender cómo se llegó a este punto es necesario mirar atrás. El conflicto entre Israel y Palestina no es reciente. Sus raíces se encuentran en el colapso del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial, cuando el territorio de Palestina quedó bajo control británico. Durante ese periodo aumentó la migración judía hacia la región, impulsada tanto por el sionismo como por la persecución en Europa, generando tensiones crecientes con la población árabe local. En 1947, las Naciones Unidas propusieron dividir el territorio en dos estados, uno judío y otro árabe. La propuesta fue aceptada por líderes judíos, pero rechazada por gran parte del liderazgo árabe. Un año después, en 1948, se proclamó el Estado de Israel, lo que desencadenó una guerra con países árabes vecinos. Para los palestinos, ese momento marcó la Nakba, o catástrofe. Cientos de miles fueron desplazados de sus hogares y convertidos en refugiados. A lo largo de las décadas siguientes, el conflicto se consolidó en una dinámica de ocupación y resistencia. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel tomó el control de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, territorios que siguen siendo centrales en la disputa. A partir de entonces, comenzó una ocupación prolongada marcada por la expansión de asentamientos israelíes en territorios palestinos, considerados ilegales por gran parte de la comunidad internacional, y por un sistema de controles, restricciones de movimiento y presencia militar constante que ha definido la vida cotidiana de millones de palestinos. En las décadas posteriores, esta tensión derivó en estallidos de violencia recurrentes. Las infitadas, levantamientos palestinos en 1987 y en el año 2000 reflejaron el hartazgo frente a la ocupación, pero también desencadenaron respuestas militares cada vez más intensas. El conflicto dejó de ser solo territorial para convertirse en un ciclo persistente de violencia, donde cada escalada parecía preparar la siguiente. Gaza, en particular, se convirtió en uno de los puntos más críticos. Tras la retirada de asentamientos israelíes en 2005, el control del territorio no desapareció, sino que se transformó. Israel mantuvo el control de sus fronteras, espacio aéreo y aguas territoriales. 2 años después, en 2007, tras la llegada de Hamás al poder en Gaza, se impuso un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo que limitó severamente el movimiento de personas y bienes. Este bloqueo no solo restringió la entrada de materiales y suministros básicos, sino que reconfiguró por completo la vida dentro de Gaza. La economía quedó prácticamente paralizada. La imposibilidad de importar insumos y exportar productos destruyó industrias locales, colapsó el empleo y empujó a gran parte de la población a depender de ayuda humanitaria para sobrevivir. Lo que antes era una economía frágil se transformó en una economía de subsistencia. El sistema de salud también comenzó a deteriorarse de forma progresiva. La falta de medicamentos, equipo médico y electricidad constante limitó la capacidad de los hospitales para atender incluso emergencias básicas. Pacientes con enfermedades crónicas quedaron atrapados sin acceso a tratamientos adecuados, mientras quienes necesitaban salir del territorio para recibir atención especializada enfrentaban permisos difíciles de obtener o simplemente imposibles. A esto se suma la crisis energética. Durante años, el suministro eléctrico en Gaza ha sido intermitente, con cortes que pueden durar la mayor parte del día. Esto afecta desde hospitales hasta sistemas de agua potable, obligando a la población a adaptarse a condiciones extremadamente precarias. El acceso al agua limpia también se volvió un problema estructural, con gran parte del suministro no apto para el consumo humano. Pero más allá de lo material, el impacto psicológico es igual de profundo.
Vivir en un territorio cerrado, bajo vigilancia constante, con episodios recurrentes de violencia y sin posibilidad real de salir, ha generado una sensación colectiva de encierro permanente. Generaciones enteras han crecido sin conocer otra realidad, donde el futuro no se proyecta, apenas se sobrevive al presente. Con el tiempo, Gaza pasó a ser descrita por múltiples organismos internacionales como un territorio al borde de una crisis humanitaria permanente, uno de los lugares más densamente poblados y restringidos del mundo, donde la vida cotidiana quedó definida por la escasez, la incertidumbre y la imposibilidad de escapar. En este contexto histórico de desplazamiento, ocupación y bloqueo prolongado, lo que ocurre hoy adquiere otra dimensión. De acuerdo con expertos de Naciones Unidas, la ofensiva israelí ha incurrido en ataques sistemáticos contra la población civil, bombardeos en zonas densamente pobladas, destrucción de infraestructura esencial, hospitales, escuelas, refugios, lugares que, en teoría, deberían ser intocables incluso en la guerra. Las cifras ayudan a dimensionar la magnitud. Para inicios de 2026, más de 70.000 palestinos han muerto en Gaza, según recuentos basados en autoridades locales y reportes internacionales. De ellos, decenas de miles son civiles, incluyendo más de 20.000 niños y alrededor de 10.000 mujeres. A esto se suman más de 170.000 personas heridas, muchas con lesiones permanentes, en un sistema de salud prácticamente colapsado. Pero incluso estas cifras podrían quedarse cortas. Estudios publicados en revistas médicas como The Lancet estiman que las muertes directas e indirectas podrían superar las 75.000 e incluso escalar hasta más de 180.000 personas al considerar hambre, enfermedades y colapso sanitario, lo que representaría cerca del 8% de la población de Gaza. Además, miles de personas siguen desaparecidas o enterradas bajo los escombros. Se calcula que más de 14.000 cuerpos permanecen sin recuperar, mientras que otros miles no han podido ser identificados. Más allá de los números, lo que revelan estas cifras es un patrón: una población civil atrapada en el centro de la violencia, sin protección efectiva y sin vías reales de escape. Una crisis que no solo se mide en muertos, sino en la destrucción sistemática de las condiciones necesarias para la vida digna. El resultado es devastador: millones de personas atrapadas en un territorio sin salida, sin acceso suficiente a comida, sin medicamentos, sin un refugio seguro, una población entera empujada al límite de la supervivencia. Amnistía Internacional ha sido clara en su evaluación. Tras revisar evidencia sobre patrones de ataque, declaraciones oficiales y las condiciones impuestas a la población, concluye que Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos en Gaza. No se trata de una consigna política, sino de un análisis basado en derecho internacional y en la forma en la que se está llevando a cabo la ofensiva. A esta evaluación se suman expertos independientes de Naciones Unidas, quienes han advertido que las acciones en Gaza no solo provocan muertes masivas, sino que también generan condiciones de vida incompatibles con la supervivencia digna. Han señalado que la combinación de bombardeos, destrucción de infraestructura civil y restricciones al acceso de alimentos, agua y atención médica constituye una forma de violencia sostenida contra toda la población. Además, reportes recientes documentan medidas y propuestas que apuntan al desplazamiento forzado de palestinos fuera de Gaza. La posibilidad de trasladar a miles de personas a otros países ha sido planteada en distintos niveles, lo que refuerza la preocupación de que no solo se esté atacando a la población, sino también buscando alterar su presencia en el territorio. En paralelo, organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el uso del hambre como herramienta de guerra. La alimentación en la entrada de ayuda humanitaria y recursos básicos no solo agrava la crisis, sino que forma parte de una estrategia que impactaría directamente en la supervivencia de la población civil. La comunidad internacional ha reaccionado con declaraciones, llamados y advertencias. Naciones Unidas ha emitido múltiples resoluciones y pronunciamientos alertando sobre posibles crímenes de guerra y actos consistentes con genocidio, mientras que expertos en derechos humanos han pedido el cese inmediato de las hostilidades y el acceso sin restricciones a ayuda humanitaria. También ha habido acciones en el ámbito legal. Diversos actores han planteado la posibilidad de llevar el caso ante tribunales internacionales, argumentando que las acciones en Gaza podrían constituir crímenes graves bajo el derecho internacional. Sin embargo,
Estos procesos son largos, complejos y dependen en gran medida de la voluntad política de los estados. A nivel diplomático, algunos países han exigido un alto al fuego inmediato, mientras que otros han mantenido su apoyo político y militar a Israel. Esta división ha limitado la capacidad de la comunidad internacional para actuar de manera unificada y ejercer presión efectiva. En términos humanitarios, agencias internacionales han intentado incrementar la entrega de ayuda, pero han enfrentado restricciones logísticas y de acceso que dificultan su distribución. Esto ha impedido que la asistencia llegue de forma suficiente y sostenida a la población afectada. Al día de hoy, la ofensiva militar continúa. Aunque se han anunciado altos al fuego en distintos momentos, en la práctica los bombardeos no se han detenido. Durante 2026, los ataques han seguido ocurriendo de forma intermitente, incluyendo bombardeos en zonas urbanas densamente pobladas, campamentos de desplazados y espacios civiles. Y es precisamente esa continuidad lo que cambia la forma en la que debe entenderse lo que está ocurriendo, porque esto no está pasando en la oscuridad ni en secreto, está siendo documentado en tiempo real, denunciado por organismos internacionales y seguido por la opinión pública global. Aquí es donde la historia nos pone frente a un espejo incómodo, porque el genocidio no siempre ocurre en silencio. A veces ocurre frente a todos, transmitido, documentado, denunciado y aún así no detenido. La pregunta ya no es qué está pasando, la evidencia está ahí. La pregunta es otra. ¿Qué hace el mundo cuando lo sabe y hasta qué punto un genocidio así puede seguir siendo tolerado? ¿Y tú qué opinas? Tenlo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y esto fue un episodio más de La Nota Perdida.